Muy bien, continuamos entonces en la clase correspondiente al tema número 1, el sistema de información contable, de la asignatura Sistemas de Contabilidad, para la sección 02 de Sistemas de Contabilidad en fases UC. Habíamos analizado ya esta lámina, esta gráfica, en la cual pues tenemos como dentro del sistema organizacional o dentro de la empresa, pues el sistema de información contable es un subsistema, ¿verdad? Ya sabemos por teoría general de sistemas que un sistema siempre está conformado por otros sistemas. En este caso, pues el sistema de información contable es uno de los subsistemas que hacen vida dentro del sistema organizacional, empresarial. Luego, entonces, pasamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con el sistema de información contable y sus características. Para que un sistema de información contable, o los elementos que caracterizan un sistema de información contable, pues en principio habla de ser un sistema completo. Un sistema es completo, o se dice que el sistema de información contable es completo, cuando podemos observar o ese sistema permite cumplir con todos esos objetivos de la contabilidad del cual hablamos. La captura de los datos, el procesamiento de esos datos, la preparación de los resúmenes o de los reportes. Es decir, que podemos cubrir todos esos objetivos de la contabilidad. Entonces, allí nos encontramos ante un sistema pues que podemos llamar completo. Es importante hacer notar que en la mayoría de las empresas, muchas empresas actualmente utilizan sistemas integrados, en los cuales las transacciones o el procesamiento de las transacciones se hace, ¿verdad?, a través de sistemas específicos que están interrelacionados con el sistema de información contable, que sería como el sistema central, ¿no? Estos sistemas son los llamados o conocidos sistemas ERP, que no es otra cosa que los sistemas que permiten la planificación de los recursos empresariales a través de las distintas transacciones, de manera tal que estos siempre nos permitan tener información actualizada y la información más reciente y más actualizada posible. Luego, fundamental e importante para cualquier sistema, pero para el caso del sistema de información contable muchísimo más, el tema de control. Nosotros sabemos ya desde sistemas y procedimientos venimos hablando acerca del control interno, y evidentemente parte de ese control interno se ejecuta a través de los apropiados controles que los sistemas de información nos permiten. Por ejemplo, la asignación de numeración a los comprobantes, el uso de claves de acceso para los usuarios, todo lo que implica pues que haya unas medidas apropiadas para asegurar que la calidad de las transacciones, la razonabilidad de la información que se obtiene, todo esto, sea producto de un control controles debidamente aplicados. Otra cosa importante para un sistema de información contable es que sea compatible. ¿Compatible con quién? ¿O con qué? Compatible con los sistemas mediante los cuales se procesan las transacciones. Es decir, que yo tenga o pueda establecer una debida conexión con los distintos sistemas en donde las transacciones son procesadas, de modo tal que esas transacciones o los datos que provienen de esas transacciones
viajen de una manera directa hacia el sistema de información contable. Por ejemplo, yo puedo tener una hoja de Excel, ¿verdad? Y en esa hoja de Excel, o a lo mejor un blog incluso, ¿verdad? Un cuaderno de contabilidad como los que usábamos antes, ¿verdad? Y puedo tener todos los comprobantes de las transacciones en una carpeta. ¿Cómo se hace compatible el blog con esa carpeta? Bueno, mediante la revisión y el análisis que hago yo como procesador de la información, que vengo, reviso el comprobante, analizo y hago un asiento y lo anoto en ese blog. Pero sabemos que en la actualidad, pues la mayoría de las empresas no llevan sus contabilidades o no procesan sus contabilidades manualmente, lo hacen a través de sistemas. Y esa compatibilidad de los sistemas implica, en primer término, que los sistemas sean desarrollados en lenguajes de programación que sean compatibles. Si yo genero facturas en un sistema y esas facturas generan los datos que me permiten luego pasar a un sistema de información contable, pues lo lógico es que el sistema de facturación y el sistema de información contable se entiendan y haya puentes que permitan, ¿verdad?, conectar al sistema de facturación con el sistema de información contable. ¿Para qué? Para que los datos puedan viajar de manera cómoda, por ponerle un nombre, ¿verdad? Esos sistemas tienen que ser compatibles. Deben entenderse, ¿verdad? Y eso facilita, por supuesto, la integración. Los sistemas deben ser integrados. Y esa es la principal filosofía de los sistemas. Un sistema, entre otras cosas, es un conjunto de elementos que están organizados, que son interdependientes, que están interrelacionados y que están integrados. Los sistemas se integran y esa integración es la que permite entonces asegurar, entre otras cosas, la integridad de los datos. Es decir, cuando los sistemas están integrados, me permite a mí tener una seguridad más razonable o mayor de que los datos pasan de un sistema a otro de una manera mucho más segura y que han pasado todos los datos que debieron pasar. Es decir, que son íntegros los datos. Los sistemas también, o el sistema debe ser flexible. Flexible sin caer en descontrol, por supuesto, ¿verdad? Es decir, el sistema de información contable no puede ser un elemento que obstaculice las transacciones. Más bien debe ser un sistema. Estoy viendo por allí que dicen que no me escuchan. ¿Quiénes son los que no escuchan? Y revisen si sus micrófonos o sus auriculares están conectados, porque yo tengo mi micrófono activado. Asegúrense de que tengan o que hayan ingresado con el audio del computador, porque mi micrófono está activado. Entonces, es importante que los sistemas, porque el sistema de información contable sea suficientemente flexible, pero que no sea tan flexible que vaya a caer en una falta de controles. ¿De acuerdo? Y por otro lado, es importante también el costo-beneficio, es decir, que el costo del sistema no vaya a ser tan elevado de modo tal que sea mayor a los beneficios que se obtengan de él. Por ejemplo, no podemos pensar que una empresa pequeñita como lo es, por ejemplo, la mercería que mi mamá tiene en un centro comercial, esa mercería que tiene un volumen de operaciones muy básico, muy pequeñito, pues no necesita tener un sistema como SAP, por ejemplo.
O sea, qué va a hacer mi mamá con un sistema SAP? Entonces, el sistema debe tener un tamaño apropiado a las necesidades de la empresa y eso debe traducirse también a un costo que sea manejable para la entidad. Los sistemas de información contable, pues, digamos que tocan un tema importante, ¿verdad? Las empresas van evolucionando y en la medida en la cual crecen y cambian, pues las empresas requieren, como de lo que hablábamos hace un ratico, ¿verdad? El caso de la mercería de mi mamá, ¿verdad? Si mi mamá, pues, bueno, se dedicara a invertir y a crecer y a generar una franquicia de esa mercería y montara mercerías por varias partes de Venezuela y generara un crecimiento importante, evidentemente, que empezaría a requerir de un sistema apropiado. Y eso implica, pues, crecimiento y cambio. Y todo eso debe llevar ¿a qué? Debe llevar al análisis, al diseño y la implantación de sistemas. Y esto es parte de la teoría de sistemas. Nosotros hemos hecho desde sistemas y procedimientos esta metodología importante del análisis de sistemas, que aplica para muchas cosas, como por ejemplo la resolución de problemas. ¿Qué hago? Analizo, reviso, evalúo, observo, y esto me da elementos que me permiten luego generar o diseñar. ¿Diseñar qué cosa? Bueno, soluciones, diseñar nuevos procedimientos, diseñar una manera diferente de hacer las cosas. Y eso me debe llevar luego ¿a qué? A ejecutar, a actuar, es decir, a implantar la solución. Y eso a su vez me debe a mí también permitir evaluar y realimentar los procesos. ¿Okay? Y esto es parte no solo del sistema de información contable, es parte de lo que debe ocurrir con cualquier tipo de sistema. Esto es lo que plantea la metodología de sistemas para, como ya hemos dicho, el análisis, el diseño y la implantación. Eso lo veíamos quienes cursaron conmigo sistemas y procedimientos, seguramente recordarán o podrán recordar, ¿verdad? Cuando analizábamos estos 4 pasos desde el primer día de la teoría general de sistemas y hasta el último día en el cual hablábamos de la resolución de problemas a través de la teoría de sistemas. Entonces, estos simplemente son pasos que universalmente se conocen y que incluso son parte hasta de la investigación. Dentro de poco a ustedes les va a corresponder hacer un trabajo especial de grado y simplemente estos trabajos de investigación, pues lo que buscan es preparar o desarrollar un análisis, diseñar una solución en función del análisis de una determinada. Me dan un minutico que me está acabando la batería de la laptop. Ok, entonces, un trabajo de investigación lo que busca es eso, simplemente plantearse el análisis de una determinada problemática, tener elementos para ese análisis, es decir, mediante la observación recabamos una serie de datos, una serie de elementos que me permiten aplicar, luego para diseñar lo que sería una solución y luego implantar esa solución. Eso entonces es parte también de lo que hacemos con un sistema de información contable. Cada vez que estamos, pues incluso a la luz de analizar o de revisar una determinada transacción para luego registrarla. ¿Ok? Luego, los sistemas de información, en este caso el sistema
Ya sabemos que los sistemas se documentan a través de manuales. Los manuales de procedimientos, si recuerdan, en sistemas y procedimientos, me permiten la documentación de un sistema. En el caso del sistema de información contable, nosotros tenemos 3 manuales que son aplicables. El primero de ellos es el manual de políticas contables. Un manual de políticas, como sabemos, una política es un lineamiento general. Es decir, una política es un principio, un criterio o un determinado lineamiento que en este caso la gerencia asume. Esa política, entonces, en el caso de contable, las políticas contables no pueden ser otras que las que están apegadas o asociadas a las normas internacionales de información financiera. Yo no puedo tener en la empresa políticas contables distintas a las que las normas de información financiera me permitan. Entonces, esas políticas contables son lineamientos generales para que la gente que procesa la información o los datos financieros para generar información financiera son como elementos que engloban o que permiten decir, bueno, dentro de lo que esta política me permite, yo analizo esta operación o esta transacción de esta manera y la registro de esta manera, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de las políticas contables pasamos a los procedimientos contables. En función de las políticas establecemos procedimientos. Los procedimientos son los que me permiten paso a paso el cumplimiento de la política. Es decir, por ejemplo, de manera general, la política de ventas de la empresa son ventas a crédito y en divisa. Ajá. Entonces, yo sé que esa es una política general que tiene que ver con la contable. Y esa venta o se reconoce en el momento en el cual se genera el intercambio del producto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo tengo, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, que irme a la parte de reconocimiento de los ingresos y en función de eso generar política contable. Luego, a través de la política, generar un procedimiento que me diga paso a paso de qué manera cumplo con la política, es decir, cómo hago para reconocer una venta y registrarla. Y luego, el tercero de los manuales es el manual del código de cuentas. Ese manual del código de cuentas es el que me permite hacer operativo el sistema de información contable. No es más que un listado de cuentas, esas cuentas debidamente clasificadas según los criterios que nosotros conocemos para la clasificación de las cuentas, ¿verdad? Cuentas reales, cuentas nominales, cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, cuentas de ingreso, cuentas de egreso. Y esto me permite tener un listado amplio de las cuentas que en una empresa pueden ser utilizadas y esas cuentas debidamente identificadas con un código que me permite identificar además entonces o hacer operativo ese código, mediante ese código el uso de esa cuenta dentro del sistema de información contable. Además, en ese código de cuentas o en ese manual del código de cuentas tenemos los motivos por los cuales esas cuentas reciben débitos o reciben créditos, es decir, reciben asientos, débitos y créditos, y un listado de las operaciones, ¿verdad? Que afectan o que mueven esas cuentas de una manera determinada. Por tanto, entonces, el manual del código de cuentas es el que hace operativo el sistema de información contable. El manual del código de cuentas o el codificador es el tema número 2 que nosotros vamos a desarrollar en nuestra próxima clase.
Un poco para recordar, ¿verdad? El sistema de información contable se constituye en un sistema dinámico, en donde claramente podemos encontrar entradas, procesos y salidas. Las entradas constituyen los datos que provienen de las transacciones. El procesamiento implica el registro y la clasificación de esas transacciones para hacer registros o hacer sí, los registros contables o los asientos. Y esos asientos son los que me permiten luego entonces que los saldos han sido actualizados en las cuentas de mayor. Es decir, que me permiten la clasificación. Puedo generar reportes que son los estados financieros, ¿verdad? ¿De dónde provienen los datos? Provienen de las distintas unidades funcionales. ¿Y a dónde van esos reportes? Igualmente a las unidades funcionales, que serían usuarios internos de la información financiera. Pero también va a usuarios externos. Y todo esto ocurre dentro de o con la participación de personas o de personal debidamente formado con el uso de políticas, principios, procedimientos y algo muy, pero muy importante que es la tecnología. Bien, este contenido, ¿verdad? Es, digamos, de manera general, lo que dentro del programa de la asignatura tenemos planteado para este tema, ¿no? Tema número 1. Por supuesto que existe muchísima información y de hecho hay algunos enlaces en el aula virtual. Sin embargo, pues en la red, de manera general, podemos conseguir información de calidad relacionada con el sistema de información contable. Por lo tanto, no debemos quedarnos con lo que hoy hemos tratado acá. Debemos buscar o hacer lo posible por buscar mayor información, documentarnos, recibir un poco más de información por fuente o de búsqueda propia. Y es importante que pudiéramos compartir información, bien sea por el correo o por el chat del WhatsApp. Entonces, hasta ahora hemos cubierto el tema número 1. El próximo miércoles deberíamos estar haciendo revisión del tema número 2 y estaríamos poniéndonos de acuerdo para nuestra primera evaluación. ¿De acuerdo? En este momento voy a dejar de compartir la pantalla y pues tenemos suficiente tiempo por si hay personas que quieran preguntar o que quieran hacer algún aporte en relación a los contenidos, y si esto pues no ocurre, pues bueno, cerraríamos entonces nuestra clase. Buenas noches. Profesor, bueno, de mi parte no hay ninguna duda. Podemos cerrar la clase. Gracias, Yuriani. Muchas gracias. Las evaluaciones serán evaluaciones objetivas y se harán a través del aula virtual.
Nuestra primera evaluación será sobre el tema número 1 y tema número 2. Bueno, listo. Entonces, si les parece, pues hemos concluido con nuestra clase de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp podemos pues interactuar.